Un cordial saludo a cada uno de ustedes, estimados hermanos y amigos. Y una vez más quiero agradecerle por la oportunidad que me brindan de poder entrar a vuestros hogares con una reflexión más de la palabra del Señor. Y en esta oportunidad vamos a hacerlo con el Salmo número 91. Pero antes de leer la palabra del Señor, vamos a tener un tiempo de oración pidiendo que el Señor nos ayude en esta meditación. Oremos. Señor y Dios nuestro, permítanos en este momento poder acercarnos a su presencia, reconocerle como nuestro Dios y nuestro Señor, suplicar su ayuda y dirección en este momento cuando abrimos su palabra para leer y meditar en ella. Pedimos la ayuda de su Espíritu Santo para que a través de él podamos entender y aplicar en nuestra vida lo que usted nos está enseñando en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos. Amén. Quisiera que podamos abrir nuestras Biblias en el Salmo 91 y vamos a leer los 16 versículos de este capítulo, un salmo muy hermoso y de confianza. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque han puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro de león y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Ciertamente estamos viviendo en tiempos de aflicción, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de mucha preocupación a nivel personal y también a nivel social mundial. Estamos en una situación difícil y muchas veces nos lleva a pensar: ¿y qué puedo hacer ahora? ¿Qué alternativas tengo? ¿Qué soluciones puedo tomar? Y preocupante la situación y a veces no sabemos qué hacer. Y quiero compartir este salmo porque es uno de los salmos, creo que muy apropiados para esta situación. Y el título es Dios, nuestra única esperanza. Y quiero verlo en 3 partes este capítulo. La primera parte, Dios es nuestro refugio. La segunda parte, Dios es nuestro protector. Y la tercera parte, las promesas del Dios protector para su pueblo. Y el primer punto lo encontramos en los 2 primeros versículos que hemos leído.
es decir, Dios nuestro refugio. Y quiero que podamos nuevamente ver estos dos versículos, el 1 y el 2, donde dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Un hermoso salmo que no se sabe exactamente quién fue el autor, aunque muchos mencionan que sería David, porque el Salmo 90 es Moisés, porque el Salmo 90 es un salmo que lo escribe Moisés, y los estudiosos dicen que cuando hay un siguiente salmo que no tiene nombre es porque es continuación del autor del salmo anterior. Pero bueno, no sabemos a ciencia cierta quién escribió este salmo, pero lo que sí podemos observar es que es una persona que está pasando por un momento complicado, difícil, pero que al mismo tiempo tiene una gran certeza, una gran seguridad de que Dios es su refugio. Y miren ustedes lo interesante de este capítulo, que empieza con esta, podríamos decir, una confesión personal del que escribe. Y empieza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Hay una expresión condicional, y dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Y esta expresión habita no es otra cosa que una idea de que uno vive permanentemente en ese lugar. No es alguien que va de vez en cuando, que va por una temporada, sino alguien que hace de ese lugar su habitación. Aquella persona que se siente cómoda en ese lugar, que disfruta de pasar el tiempo en ese lugar. Es un lugar donde él tiene un acercamiento, una intimidad personal con Dios, es decir, una cercanía total. La idea de habitación es tener comunión con Él, comunión con Dios. No es solamente estar de pasada o de vez en cuando como visitante. Uno cuando habita un lugar tiene una confianza plena y sabe exactamente lo que hay y puede hacer uso de todos los ambientes, de todo el espacio. En cambio, cuando uno visita, su participación o su acceso es restringido. No puede ir a cualquier lugar si no tiene una autorización. Pero el que habita es alguien que tiene esa facilidad, esa seguridad de hacer un recorrido por todo el lugar. Pero no solamente dice aquí el que habita, sino que el que habita al abrigo del Altísimo. Y esta idea es interesante porque tiene que ver con esa confianza, esa seguridad que uno tiene en quien está depositando su confianza. Y en el caso específico de este salmo, dice al abrigo del Altísimo. Es decir, yo estoy morando en la protección del Altísimo. La idea del abrigo no es otra cosa que esa confianza y esa seguridad que uno va a tener, en este caso, en Dios, el Altísimo, aquel que tiene todo el poder y toda la autoridad, el dominio, el control de todo. Y en una situación como esta, el salmista dice: yo habito al abrigo del Altísimo. Pero hay algo más. Dice: si yo moro al abrigo del Altísimo.
dice, moro bajo la sombra del Omnipotente. Y miren otra vez allí la misma idea, morar bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, el que se acerca a Dios y habita juntamente con Él, dice, morará bajo la sombra, la protección, el cuidado, el confort que puede dar ese Dios. Porque habla del omnipotente, es decir, del Dios todopoderoso, de aquel que tiene el control del universo. Entonces, la condición es, si quiero recibir esa protección, esa ayuda, tengo que habitar, tengo que morar, tengo que confiar en aquel que es el Todopoderoso y el que tiene el control en mi vida. Ahora, cuando uno tiene esa idea, tiene esa noción, tiene ese conocimiento en su mente, entonces hace esta declaración. Miren ustedes lo que dice ahí en el versículo 2, una confesión pública. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Cuando uno tiene un real acercamiento a Dios, cuando uno ha depositado su vida en las manos de Dios, no hay otra cosa que decir, como dice aquí el salmista, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y miren ustedes los términos que está usando, esperanza. Ahora, ¿cuál es la idea de este término esperanza? Es decir, confianza. Tengo la seguridad, tengo la certeza de que lo que yo estoy buscando lo voy a recibir. Vemos aquí la confianza que la persona tiene en Jehová. Y por eso esta declaración, esta afirmación pública. Y esta afirmación que está en primera persona, porque dice yo digo o diré a Jehová. ¿Y qué va a decir? Que es mi esperanza, mi confianza, mi seguridad, aquel en quien yo puedo acercarme confiadamente. Y luego dice mi castillo. O sea, el castillo es la idea de fortaleza. En la antigüedad siempre se hablaba de los castillos, los reyes tenían sus castillos y siempre estaban fortificados y estaban puestos en un lugar alto, el lugar donde podían dominar el panorama, tener una visión de lo que estaba a su alrededor. Un lugar fortificado y un lugar con una vista para ver si el enemigo venía y tomar las medidas de precaución y de defensa. Y eso es lo que está diciendo el salmista aquí. Es decir, para el salmista, el habitar al abrigo de Dios es refugiarse en un lugar seguro, en un lugar que difícilmente el enemigo puede atacar. Y hermanos, aquí el salmista está expresando esa idea. Yo confío en el Señor, porque Él es mi esperanza. En Él puedo esperar lo que quiero, lo que estoy deseando, lo que estoy pidiendo. Pero también sé que en Él estoy refugiado, porque Él es mi fortaleza, Él es mi castillo. Y por eso yo digo que en Él confiaré. Ahora, todo esto, miren ustedes, nos lleva a pensar cuál debe ser nuestra actitud de nosotros. Y quiero leer rápidamente en el Salmo número 3 una frase, una expresión que nos muestra también esta misma idea. Recordemos que el capítulo 3 de los Salmos también es un salmo donde
El que escribe está demostrando una confianza y una seguridad en momentos difíciles. Dice el capítulo 3, versículo 1, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Es decir, una expresión en la cual al salmista le están diciendo, tú no tienes nadie quien te defiende, estás desprotegido. Y dice, muchos son mis adversarios. Y había muchos enemigos que se habían levantado contra él. Pero hermanos, el versículo 5 es increíble. Dice el salmista, este mismo salmista, esta misma persona que en el versículo 1 y 2 dice, tengo muchos adversarios y los cuales están cantando victoria porque supuestamente no tengo quien me defienda. Dice en el versículo 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Qué tal seguridad? ¿Qué tal confianza? Tengo muchos adversarios, tengo muchos enemigos que se han levantado contra mí, pero yo confío en el Señor, de tal manera que me acuesto y duermo en paz, como si no hubiera nada que temer, ni nada que cuidarme. Simplemente yo confío en el Señor y en esa seguridad yo descanso en paz. Esa es la confianza que hay. Y en esos momentos difíciles, cuando, como dije al principio, estamos preocupados, no solamente por esta pandemia que ha conmovido a todo el mundo, sino por todas las complicaciones que esto está trayendo. El mundo está paralizado, la sociedad está paralizada, los negocios parcialmente paralizados, mucha gente está sin trabajo. Están con la famosa suspensión perfecta. ¿Pero qué significa? Mira, está bien, no perderás tu trabajo, pero hasta que nos podamos levantar económicamente no hay sueldos y las personas estamos en el aire. Pero, ¿qué podemos decir? Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi esperanza, tú eres aquel que va a protegerme, cuidarme y proveerme para mis necesidades. Esa es la confianza que debemos tener. Y eso es lo que debemos decir, esperanza mía y castillo mío, en ti confiaré. Ahora, eso es el primer punto. Dios es nuestro refugio, es decir, esa es la forma de expresar nuestro refugio. Y quisiera también, con relación a este punto que estoy mencionando en cuanto en que este es mi Dios en quien confiaré, también hay un elemento de fe, es decir, confianza, seguridad de que ese Dios al cual yo me acerco es un Dios que puede hacerlo. Y miren lo que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y el escritor de Hebreos está confirmando, ratificando lo que aquí el salmista está diciendo. El salmista dice, Dios es mi refugio, es mi habitación, yo confío en Él. Y aquí en Hebreos dice, pero para tener esa confianza tenemos que primero creer que Dios existe y que Dios está allí para poder ayudarte cuando tú clamas, como vamos a desarrollar en los siguientes versículos, cuando hablamos en el punto número 2, que Dios es nuestro protector. Y vamos a ver ahí hasta en
4 oportunidades diferentes. ¿Cómo es que esa protección de Dios se hace realidad? Si no, miremos rápidamente en el versículo 3, donde dice cuál es la acción que Dios va a tomar a aquellos que se acercan para hacer habitación y morada con Él. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y quiero que tomen nota de la forma como se expresa aquí el salmista. Lo está expresando en una forma en singular, es decir, directamente a ti. No dice Él los librará, sino Él te librará. Él te cubrirá. Él te fortalecerá. Es decir, en primera persona. Para que esto sea más cercano a ti. Para que sea más cercano a cada uno de nosotros y podamos tener esa confianza. Y por eso dice, Él te librará del lazo del cazador. Y ahí vemos la primera acción, del lazo del cazador. Ahora, la idea del lazo no es solamente esa soga que el vaquero usa para lazar a los novillos, sino esta idea del lazo es las trampas del cazador. Esa es la idea general, lo cual está diciendo que si tú haces tu morada y habitas al abrigo de Dios, dice Dios te va a librar de esas acechanzas del enemigo, de esas trampas que el enemigo quiere poner a tu alrededor. Y obviamente son muchas las acciones que el enemigo quiere poner cerca de ti para alejarte de Dios. Pero lo primero que dice es, entonces te va a librar del lazo del cazador. En segundo lugar, dice de la peste destructora. Podríamos pensar aquí del COVID-19. ¿Por qué no? Hemos visto a lo largo de la historia que no es esta la primera vez que estamos enfrente a una plaga. Han pasado muchas plagas con gran cantidad de muertos como lo está viendo ahora. Pero dice aquí la escritura, si tú te acercas a Dios, Dios te va a proteger de eso. No quiere decir que no puedes contagiarte. Probablemente sí, pero Dios te va a librar, te va a sacar de esa situación de enfermedad. Dice de la peste destructora, aquella que puede cambiar tu vida, aquella que puede trastornar la situación en la que vives. Pero si confías en Dios, dice, Él te librará también de esa peste destructora. Ahora, ¿cómo viene esa protección? En primer lugar nos libra. En segundo lugar dice que nos va a cubrir, es decir, nos va a proteger. Y aquí usa expresiones que son bien interesantes. Miren en el versículo 4, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Yo tengo un trasfondo campesino y yo he visto muy de cerca cómo esta figura es tan ilustrativa y tan real. Dice, Él te libra, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará segura. Usa la imagen de esta ave, esta gallina, cuando va a proteger a sus pollos. Cuando está el ave de rapiña volando en el cielo, preparándose para hacer su ataque en picada, la gallina produce un sonido y los pollitos inmediatamente corren y se meten debajo de la gallina y están totalmente protegidos. El águila no puede sacarlos de allí y ellos saben.
y apenas escuchan ese sonido, porque son varios sonidos que la gallina produce y uno de ellos es de peligro, y cuando hay ese sonido, de donde estén salen corriendo y se protegen. Y el Señor dice que hace lo mismo con aquel que confía en Él, con aquel que se acerca a buscar protección. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Y no solamente cuando hay el águila o cuando hay algún peligro de ese tipo, pero también, por ejemplo, cuando hay una tempestad, una lluvia fuerte, la gallina simplemente se echa, abre las alas y los polluelos se meten ahí y no se mojan, porque están protegidos, están seguros, saben que allí no les va a pasar nada. Y eso es lo mismo que Dios está ofreciéndote a ti. Luego dice, escudo y adarga es su verdad, es su palabra. Ahora, miren ustedes, aquí usa palabras sinónimas, escudo y adarga. Bueno, el escudo es de metal generalmente, pero la adarga es un escudo de suela. Es decir, también es un escudo no tan fuerte como el otro, pero igual, cuando el guerrero iba a enfrentar, ponía el escudo en la mano izquierda y en la derecha la espada y peleaba. Y cuando alguien le daba con la espada, simplemente ponía el escudo y neutralizaba el golpe. Dice aquí la Escritura que el Señor nos va a proteger de esa manera, como ese escudo que protege al guerrero. También nos protege del peligro que pueda haber, como un escudo, algo que va a frenar el ataque, algo que va a repeler el ataque al cual nosotros podamos ser expuestos. Dice escudo y adarga es su verdad, es decir, la protección que encontramos ahí. Luego vemos también en el versículo 10. Miren ustedes, después de nuevamente haber aquí una condicionante, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. Entonces dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y otra vez, miren ustedes, si pones a Dios por refugio, por tu escudo, dice, no te sobrevendrán plagas, no habrá mal para ti, no te sobrevendrá mal ni plaga, tocará tu morada. Versículo 10. Y en el versículo 11, miren ustedes, una expresión mucho más personal y mucho más amorosa todavía. Dice en el versículo 11, mostrando una guardia personal para ti. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Generalmente cuando una persona tiene cierta aflicción de temor, de que puede ser lastimado, busca una guardia personal. Las autoridades, grandes autoridades, vemos que andan siempre con una guardia, con guardaespaldas. Dice aquí el Señor, si nosotros nos acercamos a Él, Él va a enviar ángeles para que acampen a nuestro alrededor y nos protejan. Este es el tipo de protección que Dios está ofreciendo. Dice, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Y no es una guardia momentánea, sino una guardia permanente. Y en todo lo que tú hagas, dice, estarás seguro, porque estarás resguardado. Tendrás tu séquito personal que van a estar luchando, defendiéndote y poniéndote al tanto de lo que pueda pasar. Pero hay algo más todavía. Dice, en las manos
te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Y cuando encontramos esta expresión, en sus manos te llevará, nos está dando una expresión de un trato muy preferencial, de un trato muy especial, muy particularizado. Es decir, un trato que solamente aquellos que ponen su vida en el Señor, su vida en Dios, van a tenerlo. No los demás, porque obviamente no están acercándose a Dios, están rechazando a Dios. Pero si nos acercamos a Él, dice, tendrá esa categoría, ese privilegio de recibir esa bendición tan personalizada en tus manos, en sus manos te llevará. Un tercer elemento dice, nos fortalecerá. Es decir, no solamente te va a librar, te va a cuidar, te va a proteger, sino que de ánimo, te va a levantar el ánimo para que puedas vencer las dificultades. Mire lo que dice en el versículo 5. No temerás el terror nocturno, no tendrás miedo. Serás fuerte, serás valiente. No vas a temer lo que pueda haber en la noche, ni saetas que vuelen de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Es decir, vas a ser fortalecido anímicamente, porque sabes que tienes alguien que te protege, alguien que está contigo, alguien que es tu soporte y que si tú caes te va a levantar y te va a tomar de la mano para que no caigas. No temerás lo que pueda suceder. No temerás lo que puede estar a tu alrededor. No quiere decir, hermanos, con esto que como cristianos tenemos que ser descuidados. No, lo que Dios está diciendo aquí, que si nos acercamos a Él, si confesamos que Él es nuestro Dios, Él está dispuesto a ayudarnos. Pero también nosotros tenemos que ser precavidos y tenemos que evitar tentar a Dios. Hay algunos que piensan que porque el Señor dice todas esas cosas, yo puedo enfrentarme a lo que quiera. Y hay muchos que dicen, no, yo incluso puedo agarrar una serpiente y me pica y no me va a pasar nada. O puedo tomar veneno y no me pasa nada. No tenemos que tentar a Dios. Tenemos que ser prudentes. Dios está hablando aquí de situaciones que pueden ser complicadas, que puede presentarse en nuestra vida, y Dios dice, yo estoy dispuesto a ayudarte, a protegerte, pero no tus irresponsabilidades. Ahora, ¿qué más nos dice pasando otra vez al versículo 13? Miren ustedes la fortaleza que el Señor nos va a dar. Dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y el dragón. Es decir, no tendrás temor a enfrentarte cuando estés con una situación como esta. Pero lo que aquí está simbolizando el áspid y el león no es otra cosa que situaciones complicadas, situaciones que son difíciles. Pero el Señor dice, en esa situación, yo estaré para ayudarte, yo estaré para librarte, yo estaré para ayudarte a salir victorioso de esa situación. Entonces, no tienes que preocuparte por ello. Puede ser que estés enfrentando una situación difícil como la que estamos enfrentando ahora. A veces hay temor de querer salir porque no vemos, no sabemos dónde está el virus, pero sabemos que está por ahí. Pero no quiere decir por eso entonces ya no vamos a hacer nada. No, confiemos en el Señor. Protejámonos, sí. Cuidemos lo que el gobierno dice, las precauciones que están tomando, la limpieza, el aseo personal y el no acercarnos tanto el uno al otro, etcétera, etcétera, las recomendaciones que están dando.
Seamos cuidadosos en eso. Pero aún así, no sabemos dónde está el virus. Pero dice, Dios nos puede proteger de esa situación. Dios nos puede librar de esa infección que podemos tener. Luego miren el versículo 7 y 8. Dice, seremos testigos del castigo que van a recibir aquellos que no confían en el Señor. Pero a nosotros no nos tocará. Y es importante que nosotros vamos a ver eso, pero no vamos a sufrir. Miren lo que dice aquí. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y otra vez, el especial cuidado, algo selectivo, y eso ya lo hemos podido ver, por ejemplo, en Levítico. Vamos a mirar rápidamente Levítico capítulo 26, versículos 6 y 8, cuando el Señor está hablando a su pueblo y les está diciendo cuáles son las bendiciones si es que el pueblo es obediente a la palabra de Dios. Miren ustedes lo que dice. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y escuchen lo que dice aquí en el versículo 7. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguiréis a 100, y 100 de vosotros perseguiréis a 10.000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Y eso Dios le está hablando al pueblo de Israel y le dice, cuando van a entrar a conquistar, todo eso va a suceder, pero yo voy a estar ahí. Y recordemos el incidente de Gedeón, por ejemplo, cuando él va a liberar al pueblo de Israel de la presión que estaban haciendo los enemigos. Dios le dice, mira, ellos tienen un ejército de miles, pero tú solamente llevas este puñado de personas y con ellos lo vas a destruir. Y eso pasó. Y fueron testigos de la destrucción de los amalecitas y simplemente los derrotaron, porque dice, yo estoy contigo. Y por eso aquí dice, caerán 1000 y 10.000, pero a ti no llegarán, porque yo soy tu protector, yo soy tu escudo, yo soy tu fortaleza, yo soy ese castillo que evita que el enemigo llegue a ti. Yo soy ese escudo que repele los dardos del enemigo. Pero acércate a mí. Versículo 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Verás como ellos sí van a sufrir porque no aceptaron, no acataron, se alejaron de Dios, se fortalecieron en sus propias fuerzas, pero cayeron. Podemos ver lo que sucedió, por ejemplo, con Moisés cuando iba a sacar al pueblo de Dios de Egipto. Vemos ahí durante esta etapa de las plagas cómo todas eran selectivas. Es decir, Moisés anunciaba una plaga, se cumplía, pero a los israelitas no les tocaba. Y la última de las plagas es la muerte de los primogénitos. Dice que el ángel vengador pasó por las casas y la que no tenía la señal del pueblo de Israel, simplemente el primogénito moría. Los israelitas fueron testigos del llanto y del clamor de los egipcios, porque en todos los hogares había una persona que había fallecido, un primogénito, menos en los israelitas. Otro caso, cuando ellos mismos salen de Egipto y van
cruzar el Mar Rojo, o están huyendo y se encuentran con el Mar Rojo y detrás el ejército. Prácticamente ellos estaban sin alternativa de liberarse, porque no tenían un ejército. Ellos iban con todos sus animales, con sus mujeres, con sus hijos, y no tenían un ejército. Y Faraón venía y dice, Dios abre el mar. Y cuando ellos pasaron, estuvieron al otro lado y el ejército estuvo en medio, dice, Dios cerró. Y ellos fueron testigos de cómo ese ejército poderoso fue destruido, porque estaban luchando contra los hijos de Dios. Hermanos, cuando tú eres un hijo de Dios, el que se mete contigo va a perder, porque está desafiando a Dios mismo. Y por eso la Escritura en el Nuevo Testamento dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá enfrentarnos si es Dios nuestro escudo, nuestro protector? ¿Quién podrá enfrentarnos si decimos que hemos hecho nuestra habitación al abrigo del Altísimo y que estamos morando bajo su protección? ¿Quién nos puede hacer mal? La respuesta es nadie, porque Él es poderoso, Él es fuerte y Él tiene autoridad sobre todo. Y por eso quiero decirte, hermano y amigo, que me escuchas en este momento, si aún no has confesado que Dios es tu Señor, mira toda la calidad de protección que estás desperdiciando. Porque obviamente no te llegará a ti esa protección, porque no te acercas a Dios. Pero si tú te proteges en Él, si tú te defiendes en Él, Él va a protegerte de todo mal. Y finalmente los versículos 14 al 16. Miren ustedes la promesa de Dios para este pueblo o para esta persona que se refugia en el Señor. Miren ustedes, solamente voy a mencionar ahí la lista de lo que Dios tiene preparado como promesa para ti. Dice el versículo 14, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Mire ahí, hay 7 elementos que podemos observar que Dios tiene listo para ti. Pero siempre y cuando, como dice aquí, tú pongas a Jehová como tu refugio. Cuando tú haces eso, dice, Dios está dispuesto en primer lugar a librarte. Te librará de cualquier dificultad, de cualquier problema. Te abrirá las puertas para solucionar las dificultades que se te presenten. Dice, nos pondrá en alto, es decir, nos levantará. Si estuvimos quizá desanimados, desalentados, dice Dios nos va a poner en alto, nos va a levantar, nos responderá. Es decir, cuando tú clamas a Dios, cuando tú le llamas, Él te va a responder. No te va a dejar allí. Él va a acudir a tu llamado. Dice, estará con nosotros en las angustias, en ese momento de angustia. Yo sé que ahora hay muchos compatriotas nuestros totalmente angustiados, porque tienen familiares que están en UCI, familiares que están peleando por sobrevivir o por enfrentar esta situación, que están peleando y que están luchando por
recibir la atención y el oxígeno para poder seguir luchando. Y eso es una angustia. O hay otros que ya fallecieron. Y cuando un familiar perece, es angustiante, desesperante. Hay un desánimo tremendo, pero dice, estará con nosotros en la angustia. No quiere decir que como cristianos no vamos a pasar ese trago de la muerte. Sí, porque es la ley natural de la vida. Pero dice aquí, cuando eso suceda a tu alrededor, estaré contigo en la angustia y te protegeré y te animaré, te alentaré. Luego dice, te glorificará. Es decir, si tú pones a Dios por tu confianza, a Dios por tu escudo, por tu habitación, dice, yo te glorificaré. Luego dice, nos saciará de larga vida y nos mostrará la salvación. Miren qué tremendas promesas de Dios. Pero hermanos y amigos, todas estas promesas están vinculadas a los dos primeros versículos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Y aquel que puede confesar que Dios es su esperanza y su castillo, aquel en quien confía. Solamente para ellos tenemos estas promesas. Solamente para ellos Dios tiene preparado todo esto. Y vuelvo a decirte como en el punto anterior, si aún no has confesado a Dios, no has entregado tu vida a Dios, mira cuántas promesas estás perdiendo. Cuántas promesas podrían ser tuyas, pero por no acercarte a Dios, simplemente no las tendrás. Quiero animarte, quiero decirte solamente que confíes en el Señor. Y si aún no has tenido la oportunidad de hacerlo, hazlo ahora. Cree en que el Señor es tu Dios y que Él está listo a ayudarte siempre y cuando tú confieses que Él es tu Señor. Y cuando tú te acerques a Él de corazón, que creas que realmente Él vive y que Él tiene poder para hacerlo y que tú dejas tu vida en sus manos, Él te librará, Él te protegerá, Él te guardará y Él tiene todo esto que ahora has escuchado. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, qué bueno escuchar su palabra, qué bueno reflexionar en este salmo, en estos momentos difíciles en los que estamos, pero que nos animan, nos alientan, nos muestran que verdaderamente tenemos alguien a quien recurrir y alguien en quien refugiarnos, en Dios nuestro Creador. Solamente, Señor, ayúdenos a acercarnos con esa fe, con esa seguridad, con esa confianza y poder recibir todas sus bendiciones. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga y que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Amén.